Vamos a comenzar a continuación con la conferencia, el veredicto unánime y el nuevo juicio por la profesora de la Universidad Northwestern de Chicago, Shari Diamond. A cargo de esta presentación, el doctor Gustavo Lettner es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tiene una especialización en Derecho Penal. Su tesis presentada fue sobre juicio abreviado. Actualmente es juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo contravencional y de faltas número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y mientras era consejero formó parte de una comisión redactora de un proyecto de ley para la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor poder hoy presentar a Shari Diamond. Quiero agradecer a los organizadores de este evento que me hayan honrado con la posibilidad de participar, así que muy agradecido a toda la gente que formó parte de la organización, INESIP, el gobierno de Neuquén, la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, amigos, y bueno, muchísimas gracias por darme este placer de presentar a Shari Diamond, que vamos a decir, tengo mucho para decir, pero vamos a decir lo más relevante. Shari Diamond tiene un título de grado de Psicología Social en la Universidad de Michigan, también tiene una maestría en Psicología por la Universidad de Northwestern y un doctorado de Psicología en esa misma casa de estudios. Es miembro de la sección de Ciencia y Tecnología de la American Bar Association desde 1992. Fue presidente de la Sociedad Americana de Derecho y Psicología en el periodo 87-88. Actualmente se desempeña como investigadora de la American Bar Foundation desde el año 2008. También es profesora de Derecho y Psicología en la Universidad de Northwestern. Es también desde el 2008 profesora invitada por la Universidad de Harvard. A su vez ha trabajado y ha colaborado como investigadora y docente en las universidades de Chicago e Illinois. Ha recibido varios premios y honores por la Universidad de Illinois, por la Sociedad de Psicología Americana y también por su distinguida contribución en términos de investigación sobre políticas públicas. Es autora de más de un centenar de publicaciones en revistas y libros que versan sobre el comportamiento de los jurados y el funcionamiento del mismo desde una perspectiva psicológica y desde la rama del derecho. Y desde el 2010 se desempeña como copresidenta del Comité de Nombramientos de la American Bar Foundation y es miembro del grupo de investigación del decanato, del Comité de Títulos Honorarios y directora también de la facultad del programa de doctorado de la Northwestern University. Como ustedes verán, tiene consagrados logros y va a ser un placer escucharla. Brevemente quiero decirles que sobre el tema que nos va a ilustrar el veredicto unánime y el nuevo juicio, tuve la suerte también de tocar de alguna manera este tema de la unanimidad del veredicto en el segundo Congreso de Juicios por Jurados que se llevó a cabo el año pasado, donde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y que tuve también el honor de integrar en su momento, fue un poco el auspiciante de ese congreso y que también tuvimos la suerte de contar con Valerie Hans, con Shari, con muchos de los que aquí están presentes, el profesor Sabelli, entre otros. Y ahí me tocó brevemente hablar y discutir la cuestión de la unanimidad versus veredictos mayoritarios. Y de acuerdo a lo que de alguna manera pude investigar, siguiendo muchos trabajos de Shari, sobre todo el Arizona Project, que es muy probable que ella hoy hable de ello aquí, me convencieron de la importancia de mantener el criterio de la unanimidad, de mantener ese criterio que a lo largo de ya casi más de 8 siglos ha sido instalado en el common law y se ha expandido por el mundo, y que de alguna manera, yo sé que hoy en otras charlas también ha habido algunas discusiones interesantes en relación a ese punto, pero a mí los estudios que al menos hasta que ahora he podido abordar me han convencido de la necesidad no solo de mantener la unanimidad, sino de ser una especie de evangelista de la unanimidad para los futuros proyectos de ley que puedan instaurarse. Nos van a decir seguramente, y lo va a explicar mucho mejor que yo, Shari,
Qué bueno que los veredictos mayoritarios, de alguna manera, van a permitir evitar los juicios estancados, y que de esa manera, al evitar los juicios estancados, vamos a ahorrar también seguramente costos, ese costo que podría provocar la realización de un nuevo juicio. Sin embargo, yo al menos de lo que pude investigar y ver, solamente el porcentaje de estancamiento es muy bajo, más allá del estado de California, en general ha sido muy bajo. Y yo no sé si esa circunstancia, ese solo 2 o 3%, o en algunos casos ese 5%, justifica de alguna manera volcarnos al veredicto mayoritario por ser unanimidad. Sobre todo porque la unanimidad para mí es sinónimo, creo, de legitimidad. No es lo mismo, así sea, una unanimidad por un veredicto de culpabilidad como inocencia. Yo creo que en la necesidad de que un veredicto unánime es mucho más legítimo que un veredicto mayoritario. Por muchas circunstancias que no voy a extenderme ahora, pero que de alguna manera es como que alcancé, al menos en esta instancia, esa convicción. ¿Y por qué creo que es importante, sobre todo para nosotros, para los argentinos, que estamos en este auge de este renacer, de esta expansión del jurado a nivel nacional, y que tenemos a Neuquén como protagonista y como un ejemplo de cómo lo está llevando a cabo? Creo que es importante para nosotros, sobre todo cuando hay muchos cuestionamientos, así realmente nuestros jueces nacionales se toman el tiempo de deliberar, se toman el tiempo de discutir, ¿no? Deliberar es sinónimo de discutir, de intercambiar ideas y de lograr una decisión transparente. Y si nosotros volcamos, me parece, un veredicto mayoritario, estamos yendo en contra de esa transparencia, estamos yendo en contra de esa riqueza que es la deliberación. Entonces, ¿qué mejor que si los argentinos el día de mañana nos volcamos de lleno al jurado, ya en nuestras leyes podamos asentar este principio de la unanimidad? Y por último, es de alguna manera el principio que la comisión redactora, que mencionaba recién el locutor, en oportunidad de realizar un proyecto para la Ciudad de Buenos Aires que está actualmente en la legislatura porteña, esperando que sea discutido por los legisladores. Uno de los puntos salientes de ese proyecto es que el veredicto que alcance el jurado porteño debe ser unánime. Pero bueno, ese es un convencimiento, tal vez es un deseo mío. Qué mejor que nos ilustre y a ver para dónde va la balanza, que la escuchemos a Jerry Diamond con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Busqué la definición de Neuquén, qué quería decir, y según Wikipedia, Neuquén quiere decir ventoso. ¿Es cierto eso? Porque yo vengo de Chicago, que es la ciudad de los vientos. Así que realmente es un placer para mí estar aquí. Agradezco muchísimo esta invitación y la oportunidad de hablar con ustedes. Ahora, es cierto que tuve una muy buena presentación a mi tema y quizá simplemente debería aceptar preguntas, porque la mayor parte de lo que voy a decir se refiere a muchos de los temas sobre los cuales es muy bueno encontrar unanimidad, ¿no? Antes de que empiece mi charla. Debo decirles que Estados Unidos tiene una larga trayectoria de haber adoptado la regla de unanimidad, pero en la mayor parte de los jurados en los Estados Unidos se llegan a un veredicto unánime, y voy a hablar un poco acerca de las cifras en un ratito, pero se me ocurrió que sería bueno comenzar con un principio de un jurado estancado, un hung jury, que es lo que sucede cuando el jurado no logra llegar a un veredicto unánime. Y eso siempre es un tema que nos persigue cuando hablamos de la regla de la decisión. El mes pasado, a fin de mes, en Nueva York, hubo un juicio. Y era un juicio de un joven de 14 años por homicidio en segundo grado. Era un pandillero en Nueva York y lo estaban persiguiendo
miembros de otra pandilla, jóvenes de otra pandilla, todos ellos adolescentes, y se fue a la casa porque lo estabas persiguiendo. Bueno, en realidad se fue a la casa de un amigo, no a su casa. Fue a la casa de un amigo, tomó un arma que compartían y estaba sentado en la parte de atrás de un autobús con esa arma y suben al colectivo al ómnibus, dos miembros de la otra pandilla. Se le empiezan a acercar y él les disparó. Él tomó el arma y sacó el arma y les disparó. Y alguien murió. Lo juzgaron por homicidio en segundo grado. Homicidio en primer grado solo se aplica a aquellos casos en que es un homicidio realizado por alguien, por un homicidio a sueldo o el homicidio de un policía. Entonces deliberaron durante un determinado tiempo y en un cierto momento el jurado manifestó que no podían llegar a un acuerdo y el juez dijo que había un jurado estancado. La defensa del acusado era que había disparado en defensa propia. Quiero que piensen un poco qué significa el tema de que el jurado no haya llegado a una decisión en este caso. ¿Qué creen ustedes que deba suceder? ¿Qué creen que pueda suceder? Y cuando concluyamos la charla vamos a volver a este tema, porque en mi opinión era un caso muy difícil y el juez realmente, el jurado tuvo problemas para lograr una solución. Veamos los antecedentes del jurado en los Estados Unidos. Vemos que el primer jurado estancado se produjo muchísimos años atrás, en 1804. Pero hemos tenido veredictos unánimes en muchísimos casos hasta 1934 en todos los estados y en el sistema federal. Después, lo que sucedió fue que hubo dos estados que decidieron experimentar con una regla menos exigente que la regla de unanimidad. Y en un determinado momento llegaron dos casos a la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió esos casos, que fueron Johnson versus Luisiana y Apodaca versus Oregon. Esto fue a principios de la década del 70. Lo interesante acerca de estos dos casos, en realidad tienen muchas características interesantes, pero lo particularmente interesante acerca de estos dos casos, en mi opinión, es que fueron decisiones muy ajustadas, 5-4, el veredicto 5-4 en uno de los casos. Y una de las preocupaciones era el hecho de que el jurado en uno de los casos deliberó solo 41 minutos, una deliberación realmente muy breve. Los ministros de la Corte Suprema discrepaban en sus posiciones respecto de lo que debió haber sucedido en este caso, pero había un punto muy importante sobre el que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en que la deliberación era un elemento muy, pero muy importante de la toma de decisiones por parte del jurado, que constituía uno de los pilares de la esencia del jurado. Discrepaban, no obstante, en si la regla de la decisión modificaría la forma en que se produjeron las deliberaciones. Y la mayoría consideró que no inferiría en absoluto, no sería ninguna diferencia si se exigía la unanimidad. Pero la minoría dijo, para nosotros sí incide. Y déjenme que les dé una cita del juez Douglas, que fue parte de la minoría. Él dijo: la disminución de la confiabilidad del veredicto deriva del hecho de que los jurados no unánimes no necesitan debatir y deliberar tan plenamente como deben hacerlo los jurados unánimes. Se dice que no hay pruebas de que los miembros del jurado de la mayoría se negaran a escuchar a los disidentes, cuyos votos son innecesarios para lograr una condena. Sin embargo, la experiencia humana nos enseña que una conversación educada y académica no sustituye un argumento serio y robusto que es necesario para lograr la unanimidad. Ahora,
En este punto, no había demasiadas pruebas respecto de esta cuestión, al margen de la intuición de algunos de los jueces de la Corte Suprema de que la regla de la decisión podía llegar a incidir en la forma en que se sustanciaban las deliberaciones. Pero mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y tenemos mucha información y muchas pruebas que nos indican que el juez Douglas tenía razón. Aquí cabe una nota al pie triste respecto de estos casos. Estos casos se decidieron con fundamentos constitucionales. El juez Blackman, que votó con la mayoría y consideró que no había ningún obstáculo constitucional para tener un jurado que pudiera decidir sin requisito de unanimidad, también dijo: si yo fuera un diputado, si fuera un legislador, yo no estaría a favor de esta norma. Con lo cual, la mayoría de los ministros de la Corte dijeron, está bien, no me parece buena idea, pero no es inconstitucional. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Tenemos la aprobación de la Corte Suprema, o al menos la no desaprobación de una norma de decisión que exige una mayoría de 9-3 o de 10-2. ¿Y qué hicieron los demás estados? Corrieron todos a adoptar una norma que no exigiera la unanimidad, relajando sus normas para poder acabar con estos jurados estancados que podían molestarles. No, no fue así. Este es el mapa de los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde está el mapa? Se ve, ¿no? Este es el mapa de los Estados Unidos. Aquí tenemos a Luisiana, que no exige la unanimidad en las decisiones de los jurados, y aquí tenemos a Oregon. Y ese es el mapa, exactamente como está hoy. No se ha producido ningún otro cambio. Tenemos exactamente la misma preservación de la unanimidad como norma. ¿Tenían razón? Hubo predicciones respecto de lo que se lograría con una regla que no exigiera la unanimidad. La Corte que nos decía que no incidiría, que no afectaría las deliberaciones, y por otra parte tenemos la cuestión de que no afectará la legitimación de los veredictos de los jurados en la forma que lo percibe la gente, y que es muy eficiente porque reducirá la cantidad de jurados estancados. Y yo quiero que vean algunas de las pruebas que tenemos en estos casos. En primer lugar, tenemos la hipótesis de que no afectará la toma de decisiones en el jurado. Hemos hecho muchos estudios, hemos hecho experimentos en los que hubo una norma de decisión que se aplicaba a un jurado con regla de unanimidad o con un requisito menor, y vimos la forma en que el jurado había llevado a cabo sus deliberaciones, y lo que concluimos es que con la norma que no exigía la unanimidad se discuten menos hechos, hay menos discusión de la ley aplicable, y en algunos casos hay hechos claves que debieron discutirse, con lo cual la deliberación no es tan profunda, que es lo que había predecido el juez Douglas con una decisión que no exigiera la unanimidad. Y hubo menos corrección de los errores durante las deliberaciones cuando un jurado se equivocaba y cuando sus compañeros lo corregían o no lo corregían. De modo que con la unanimidad es más probable que se corrijan los errores, y había deliberaciones más breves cuando no se exigía la unanimidad. Y en un minuto volveré sobre este tema, pero la naturaleza de las deliberaciones también fue distinta. De modo que los jurados tenían una propensión mayor a
tomar un camino más rápido, a votar una sola vez para ver si tenían lo suficiente para lograr un veredicto en lugar de tomarse el tiempo para poder discutir las pruebas y poder lograr la explicación más factible de lo que pudiera haber sucedido y aplicar la ley. Esas diferencias, en nuestra opinión, son marcadas por las pruebas, es decir, guiadas por las pruebas y por las discusiones de las pruebas, en lugar del deseo de lograr un veredicto. Y en líneas generales podemos decir que tenemos mejores deliberaciones más profundas, cuando un jurado se guía por las pruebas. Otro elemento importante es que los jurados de la minoría por lo general no tenían la oportunidad de manifestar su opinión. Cuando la deliberación es más breve, no se toman el trabajo de discutir sus perspectivas, con lo cual tenemos una deliberación menos profunda en estos casos. ¿Qué efectos tiene esto? Esto es de un experimento maravilloso de Hastie acerca de estas deliberaciones menos profundas, pero déjenme que les muestre algunos datos que están tomados de otro estudio. Esto está tomado del proyecto Arizona Jury, o de jurados en Arizona, que fue la oportunidad que tuvimos nosotros de analizar, de presenciar las deliberaciones de 15 jurados en juicios civiles. Una experiencia que yo realmente jamás creí que podría llegar a tener, porque por lo general las deliberaciones de los jurados están prohibidas el acceso a todos. Con lo cual, a mí me encantaría mostrarles un video, pero nuestro acuerdo con la Corte Suprema de Arizona dice que no se los puedo mostrar. Pero déjenme que les muestre algunas citas de esas deliberaciones. Y nosotros lo venimos estudiando desde hace bastante tiempo ya. Y parte de este material ya ha sido publicado, y si a alguien le interesa, no tengo ningún problema en hacérselo llegar. Este es un ejemplo del tipo de comportamiento que nosotros observamos en relación con la regla de unanimidad o de mayoría en estas deliberaciones. Y el motivo por el cual nos resulta útil esto es que en los casos civiles hay jurados de 8 personas y el requisito es que 6 de ellas estén de acuerdo para poder lograr un veredicto, con lo cual tienen una norma que no exige la unanimidad. Y lo que sucede en esas deliberaciones es que los jurados son muy conscientes de cuánto se necesita para poder lograr un veredicto. Entonces, lo que vemos nosotros a menudo en estas deliberaciones son este tipo de citas. Bueno, está bien. Bueno, pero tampoco necesitamos unanimidad, ¿cierto? Cierto. Ah, qué bueno. Fácil. Y tenemos otras citas que dicen, bueno, a ver dónde estamos parados. Bueno. Bueno, veamos a quién necesitamos convencer, a quién necesitamos molestar para lograr los votos suficientes para poder terminar con esto. Yo creo que en los nuevos jurados puede haber tanto entusiasmo que en este punto pueden llegar a ver que los jurados se lo toman un poco más en serio, pero a medida en que se transforma una cuestión más rutinaria y más periódica, creo que es la naturaleza humana inclinarse por este tipo de decisiones. De modo que lo que nosotros vimos fue que un 25% de los jurados mencionaban esto en los primeros 10 minutos de deliberación. ¿Cuántos necesitamos para lograr un veredicto? Y
el 75% lo mencionaba en algún punto, con lo cual los jurados son muy conscientes de la cantidad de votos que necesitan para poder lograr un veredicto. Esto es otra prueba importante respecto de los jurados que están más preocupados por el veredicto que por la prueba. Y me parece que es algo muy preocupante. Después también tenemos la cuestión de qué es lo que hace el jurado con los disidentes, con aquellos que no estén de acuerdo. Déjenme que les muestre otro ejemplo de lo que hacen con los disidentes. Este es un ejemplo extremo, está bien, esto no es representativo, pero sí sucedió, con lo cual me pareció que debería mostrárselo para que sepan que esto puede suceder. Esto es una decisión respecto de algo de lo que habían decidido y el presidente le dice al alguacil: tengo una pregunta sobre reglas procesales. Si una persona está en desacuerdo con el resto, ¿se tiene que quedar? Porque tenemos bastante consenso para un veredicto, pero estamos discutiendo ciertos puntos. Sin embargo, hay una persona que no estuvo de acuerdo con aquel veredicto sobre el cual estamos de acuerdo. ¿Esa persona se debe quedar o no la pueden excusar o nos tenemos que quedar todos acá? Bueno, el alguacil, si bien no tenía que responder, dijo no, se queda. Y en ese momento el presidente se rió y le dijo: bueno, todo bien, sin ánimo de ofender. Desde ahora en más vamos a ignorarte, le dijo al jurado que no estaba de acuerdo. Ese no es el ambiente saludable para la deliberación. La pregunta siguiente se refiere a la sensación que tienen los jurados respecto de la unanimidad y del veredicto unánime en comparación con el veredicto no unánime. Y nosotros le preguntamos al jurado, después de haber deliberado en el estudio de Arizona. En otros estudios se ha formulado esta pregunta a otra gente, con lo cual la pregunta tiene que ver con una legitimación interna y con la sensación de propiedad respecto del veredicto y de los procedimientos que se siguieron para alcanzar el veredicto. Y este es simplemente un ejemplo del Arizona Project, del proyecto Arizona, pero lo van a ver también en otros estudios. Aquí tenemos 3 de las preguntas que planteamos respecto de la influencia que creían que habían tenido durante las deliberaciones, cuán abiertos de mente fueron los miembros del jurado con relación al resto, cuán minuciosamente consideró el jurado los puntos de vista de todos sus miembros en las deliberaciones del jurado. Y aquí tenemos los resultados. Bueno, seguramente no será sorprendente para nadie que los jurados que eran parte de la minoría sentían que no tenían tanta influencia como los demás, porque eso es lo que uno esperaría. ¿Por qué? Porque obviamente su decisión no se impuso. Lo interesante son estos 2 puntos de vista. Incluso aquellos que impusieron su decisión en un jurado no unánime, los jurados de aquí, que estaban en la mayoría, estaban menos satisfechos con lo abiertos que habían sido los demás jurados y ligeramente un poco menos satisfechos con la medida en que el jurado había considerado todos los puntos de vista. Con lo cual, en este estudio, al igual que en otros estudios, nosotros concluimos que los jurados se sienten más satisfechos con la deliberación del jurado cuando esta deliberación llega a un veredicto unánime. ¿Qué piensa el resto de la gente? El próximo ejemplo que tenemos viene del estudio de Hastie que yo había mencionado antes, de que los jurados tenían menos confianza en sus propios veredictos cuando decidían sin una exigencia de unanimidad. No obstante, yo considero que quizá lo más importante sea el tema de la legitimación generalizada, es decir,
cómo lo perciben los demás. Y este fue un estudio llevado a cabo por McCune y Tyler, en el cual se preguntó se les pidió a los ciudadanos que calificaran veredictos en los que se exigía la unanimidad y no, y tendieron a decir que los veredictos eran más justos y más precisos cuando eran unánimes que cuando no lo eran. Este es un relevamiento, no necesariamente de casos reales, pero refleja si los ciudadanos consideran que la unanimidad es algo que hace que el veredicto sea más legítimo. Ahora, cabe preguntarnos con qué frecuencia se estancan los jurados. Los estudios viejos de las décadas del 50 y el 60 estimaban que con la norma de unanimidad, la probabilidad de un jurado estancado era un 5,6%, considerado con una decisión no unánime de 3,1%. De modo que la diferencia entre ellas sería la diferencia entre exigir la unanimidad y no exigirla, y exigir una mayoría calificada. Otras investigaciones se han llevado a cabo y ahora no parece haber tanta diferencia, pero aprendimos muchísimas cosas acerca de lo que representan los jurados estancados, con lo cual vemos una cierta variación en las tasas en cortes estatales, en cortes federales, en California, por ejemplo, pero el promedio en todos los estados es de aproximadamente un 6% y en los casos federales es aproximadamente un 2,5%. Pero lo más interesante, en mi opinión, es que el jurado estancado por lo general no se da porque hay una persona que no está de acuerdo, donde hay un disidente que realmente no está de acuerdo con los demás, no logra ver las cosas con claridad. Y si hay uno o dos disidentes en el primero de los votos, hay muy bajo porcentaje de jurados estancados, un 2,9%, con lo cual si hay uno o dos disidentes, lo más probable es que se logre un acuerdo al final después de una profunda deliberación.